Buen día para todos, espero que estén muy bien. Bueno, es un gusto acompañarlos nuevamente en este segundo módulo de este programa de formación en seguridad vial. Como ya lo hemos abordado, ¿cierto? Nuestro primer módulo, este es un programa que vamos a ir desarrollando para reforzar hábitos, comportamientos y conocimiento en ustedes como conductores profesionales. El día de hoy, a través de este espacio, vamos a desarrollar el contexto de normatividad. Y para eso es importante que reconozcamos, como lo habíamos visto en nuestro módulo anterior, la relevancia de entender la seguridad vial, no solamente como elementos aislados, sino también desde la integralidad. En este caso vamos a hablar del Código Nacional de Tránsito y también del esquema que nos plantea el contexto normativo hoy en día en el marco de las organizaciones, de lo que es la seguridad vial, ¿cierto? Y de cómo nosotros participamos en ella. Como ya lo dijimos, de igual forma, no solamente desde el rol de conductor, sino en general también desde cualquier rol vial. Vamos en ese orden de ideas a desarrollar este módulo abordando pues, dos líneas importantísimas. Primero, el reconocimiento de lo que es el Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Como su estructura. Y dos, el contenido a través de unos ejercicios prácticos que vamos a ir desarrollando, en este caso, un par de talleres. El Código Nacional de Tránsito es una ley y muy seguramente ustedes lo han escuchado en algunos escenarios pues no tan buenos, ¿cierto? Como el tema de las sanciones, que es a lo que nos lleva o nos ha llevado todos a reconocerlo. Y es pues en efecto el tema precisamente de las infracciones, como ya lo decíamos. Infracciones que nos dejan en múltiples sanciones, como por ejemplo las multas, que son las que les pegan a nuestro bolsillo. Sin embargo, el código es mucho más que las multas o que las sanciones. El Código Nacional de Tránsito enmarca lineamientos, comportamientos seguros que nosotros como actores viales debemos reconocer, entender, pero aún así, lo más importante, aplicar. Vamos a ver entonces qué es el código, como ya lo dijimos, cuál es su estructura, cómo se compone, a qué hace referencia en este orden de ideas como ley, ¿cierto? Y cómo nosotros nos involucramos dentro de él. Bien, bienvenidos nuevamente y bueno, vamos a arrancar con el desarrollo de este contexto. No sin antes hacer un repaso mucho más general de la seguridad vial, porque la seguridad vial, si bien hoy en día en nuestro país se está implementando y está alineada con el Código Nacional de Tránsito, pues ha puesto o ha llevado a que como país se trabaje, ¿cierto? No solamente desde la individualidad de nosotros como ciudadanos, sino también desde las compañías, desde el mismo gobierno. Para explicarles un poco todo esto mucho mejor, pues tenemos acá un pequeño resumen de cómo la seguridad vial en Colombia hoy en día se articula con el denominado Código Nacional de Tránsito. Porque fíjense que el código nace desde el 2002, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, formalmente en Colombia se empieza a trabajar en la seguridad vial en las organizaciones prácticamente a partir del 2011. Nosotros como ciudadanos tenemos y siempre hemos tenido el deber de comportarnos e interactuar de una forma segura con los demás actores viales. Sin embargo, en complemento a esos lineamientos base que se han definido para nosotros como ciudadanos, también encontramos que hoy en día las empresas, en este caso Cotranscol, pues tienen que desarrollar espacios de formación, espacios de seguimiento a los vehículos, ¿cierto? Entre muchas actividades más que se articulan a nivel global para cumplir ese gran objetivo y es hacer seguridad vial. Muchos de ustedes tal vez reconocerán hoy en día las políticas de regulación de la compañía en el marco de lo que se denomina el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y es el Plan Estratégico de Seguridad Vial hoy en día una de las herramientas a través de las cuales las organizaciones trabajan y gestionan la seguridad vial y que asimismo se alinea y va de la mano con el Código Nacional de Tránsito. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque tanto a nivel como ciudadanos, como colaboradores, fíjense que debemos alinearnos con una serie de elementos normativos que en este caso la compañía ha definido y que el gobierno nacional pues ha establecido para cada uno de nosotros. Es importante reconocer que estas acciones que estamos desarrollando no son acciones aisladas o que hayan sido acciones que se les haya ocurrido a las personas que lideran el área de seguridad y salud en el trabajo, ni más faltaba. Estas acciones son o se dan
y se abren los espacios precisamente para llegar a ustedes con el objetivo de reforzar conocimientos, conceptos, ¿cierto? Como parte de un programa de formación que tiene establecido la organización y que va orientada hacia ustedes como conductores profesionales. De allí que estas acciones, como ya lo mencionamos, no son aisladas, sino que hacen parte de un programa y de algo muchísimo más grande, como lo es el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Este plan nos involucra a todos, como ya lo dijimos, y a todos desde el nivel organizacional, administrativamente hablando, operativamente hablando, absolutamente todos, porque cada uno cumple un papel fundamental en la gestión o en la ejecución de las actividades. Ustedes participando ya están contribuyendo a que el sistema o el plan estratégico de seguridad vial pues se cumpla, ¿cierto? Y la gestión, evidentemente, como ya lo mencionamos desde el comienzo, desde las demás personas de las distintas áreas, con abrir el espacio, generar el recurso, pues precisamente para que esto se dé. Entonces, si bien vamos a hablar del Código Nacional de Tránsito como eje central, no tenemos que desconocer que la seguridad vial hace parte de algo mucho más global hoy en día en las organizaciones y por supuesto a nivel nacional. Y dicho esto, como preámbulo al desarrollo del Código Nacional de Tránsito, pues bueno, los invitamos a que ustedes reconozcan y hoy en día pues participen de una forma más activa, aún así sabiendo que lo hacen de forma activa en las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Porque, claro, no son para la empresa, son para ustedes. La información, la gestión, todo siempre va orientado a cumplir ese gran objetivo con ustedes. Y es sembrar acciones y gestión para evitar cualquier situación de riesgo que se pueda dar allá afuera en la vida. Bien, en complemento a esto, ¿cierto? Y dicho esto como preámbulo, vamos a abordar en este orden de ideas el Código Nacional de Tránsito. Y como lo dijimos desde el comienzo, muchos de nosotros lo conocimos. Ya fue por la multa, ¿cierto? O por la inmovilización del vehículo, o por la suspensión de la licencia, o muchas otras cosas más. No obstante, como ya lo mencionábamos, el código es mucho más que eso. El código es más que las sanciones. El código nos lleva a establecer los hábitos, los comportamientos de cada uno de nosotros como roles viales, ¿sí? Y vamos a reconocer qué es lo que dice, cómo lo dice y bueno, cuáles deben ser las maneras de interpretarlo. Vamos a arrancar entonces, primero recordando que nosotros como ciudadanos, como colombianos, tenemos un derecho fundamental que está definido en el artículo 24 de la Constitución. Y dentro de ese artículo, ¿qué se dice? Bueno, que usted como ciudadano tiene derecho a transitar por donde usted quiera. Sin embargo, ese tránsito que se da va a estar reglamentado bajo la normatividad que expida el gobierno nacional. Si bien esta constitución, pues que nace desde el 91 y en específico este artículo, pues se va reglamentando y se hace de una forma más específica y puntual en el 2002 con la emisión de la ley 769. La emisión de esta ley, pues bueno, da margen al cumplimiento que está definido en este artículo, ¿sí? Esa reglamentación que se define desde el artículo 24, pues es en efecto la ley 769 del 2002. Entonces, ¿usted puede transitar por el territorio nacional? Claro que sí, siempre y cuando se rija bajo las normas que el mismo establezca. En este caso, pues lo que está definido en el famoso Código Nacional de Tránsito. Y este código o esta ley, pues al ser o estar basada en este contexto como ley, pues está dirigida a todos los ciudadanos. Fíjense que estas normas pues rigen a todos los ciudadanos que se desplacen desde cualquier rol vial, sea conductor, sea pasajero, sea peatón, sea ciclista, sea motociclista, absolutamente para todos. E inclusive dentro del mismo Código Nacional de Tránsito nos encontramos reglamentación que está orientada hacia los agentes de tránsito, incluso hacia los vehículos y evidentemente hacia la infraestructura. De tal manera que fíjense que si nos damos cuenta, el código orienta lineamientos para hacer seguridad vial con base en lo que veíamos en nuestro primer módulo. Recuerden que la seguridad vial se orientaba sobre el factor humano, sobre la vía y el entorno y sobre el vehículo. Acá, entonces, en ese orden de ideas, desde el Código Nacional de Tránsito se orienta de la misma forma y nos lleva a plantear elementos que están estructurados en
lo que se conoce como títulos. Si nosotros cogiéramos un libro convencional, estos títulos pues serían como las partes del libro, ¿cierto? Y esas partes del libro pues son cuatro. En este caso, como ya lo dijimos, los títulos del código. El título 1 nos va a hablar de elementos asociados como disposiciones generales. El título 2 nos va a enmarcar el famoso régimen nacional de tránsito. El título 3, que es el que vamos a hacer un poco más énfasis, está asociado con las normas de comportamiento, mientras que el título 4 ya nos habla de las sanciones en caso de que llegase a ocurrir, pues precisamente una situación en la que incumpliéramos las normas de tránsito o los lineamientos que están definidos en el código. Esto es una manera sencilla pues de resumir, ¿cierto? Qué es el código y cómo está estructurado. Más, sin embargo, nos encontramos que cada uno de estos títulos pues va a contar con unos artículos en las que se dan una serie de definiciones o descripciones, ¿cierto? Para contribuir pues según su alcance. Y vamos a arrancar entonces desde el título 1 hasta el 4 haciendo un recorrido por cada uno de ellos y en el 3 nos vamos a detener para hacer un ejercicio en el que vamos a analizar un par de situaciones. Nos encontramos entonces el título 1, ¿cierto? Que enmarca elementos asociados como disposiciones generales. ¿Qué encontramos allí? Una estandarización de elementos o criterios relacionados con todo lo que se va a desarrollar en el código. Es decir, que aquí vamos a encontrar qué es un vehículo, qué es la vía, qué es un conductor, en términos de sus definiciones, para que de esa manera esto contribuya a que cualquier persona que vaya a leer el código lo interprete de la misma forma. ¿Sí? Ustedes pueden tener una idea de lo que es un vehículo, algún compañero de ustedes otra, y así sucesivamente. Pero no solamente pasará con este concepto, sino con lo que es la vía, sobre con lo que es un conductor, entre muchos otros conceptos más que podemos encontrar en el código y que desde este primer título llamado disposiciones generales se va a definir. Entonces, dentro de ese gran primer título o primera parte, si la llamamos así, vamos a encontrar el capítulo 1 que nos enmarca ámbitos de aplicación y principios. Allí se definen los elementos que acabamos de mencionar. Pero también nos establece cuál es la jerarquía de las autoridades del tránsito y transporte en nuestro país. En este caso, partiendo desde el Ministerio de Transporte, luego la Superintendencia, las Secretarías de Tránsito, alcaldías y demás que están en esa cadena como autoridades en el tránsito y transporte en nuestro país. Y luego, como tercer elemento de esta primera gran parte del código, nos encontramos los registros de información. Pues bueno, ustedes ya conocerán que el RUNT, que es el Registro Único Nacional de Tránsito, es esa plataforma en donde se registra toda la información de nosotros como conductores o propietarios o pues del mismo vehículo. Y además se menciona una plataforma que también es conocida por todos, como lo es el CIMIT, que es el Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito. Es de esa manera entonces como encontramos los elementos que componen esta primer gran parte conocida como disposiciones generales. Si hacemos un cambio, ¿cierto? Y vamos al título número 2, nos vamos a encontrar con el famoso régimen nacional de tránsito. Aquí, ¿qué encontramos? Pues encontramos todo lo asociado con el conductor y el vehículo y todo lo asociado con los elementos que se deben cumplir para poder transitar sin ningún inconveniente. Dentro de esos y partiendo del conductor, pues encontramos el tema de la licencia de conducción, cuáles son los requisitos para obtenerla, ¿cierto? Cuál es la metodología que se enmarca alrededor de su obtención, ¿cierto? Del curso, los exámenes. Entonces, aquí se establecen esos elementos, perdón, que se deben cumplir por parte del conductor. Y asimismo, pues la licencia de conducción, los requisitos para obtener este documento y demás. Establece, pues por supuesto, frente a este documento, la obligatoriedad, pues de su porte. Y aquí abrimos un paréntesis que no solamente aplica para la licencia de conducción, sino para la licencia de tránsito, SOAT o revisión técnico-mecánica, toda vez que a través de la ley 2251, que se expidió en el 2022, pues tenemos unos cambios, que ya no es necesario transitar con, en este caso, nuestra licencia de conducción o el SOAT en físico para
digamos que brindárselo a la gente de tránsito, sino que más bien por parte de ellos deberá hacerse una verificación a través de la plataforma que corresponda. Sin embargo, pues nosotros sugerimos que se cargue una copia pequeña, pues en caso de que no exista conexión a internet o cualquier otra situación adversa que se pueda presentar. Bien, cerrando el paréntesis, nos vamos ahora al tema de los vehículos. Y todo vehículo pues va a necesitar una licencia de tránsito, que es lo que conocemos como la tarjeta o carta de propiedad. Va a necesitar el SOAT y va a necesitar la revisión técnico-mecánica o el certificado más bien de la revisión técnico-mecánica. Ese certificado, pues bueno, como ya todos lo conocemos, será para vehículos particulares al sexto año después de matriculados, la motocicleta después del segundo y los vehículos de servicio público pues también después del segundo año. Además de las inspecciones preventivas bimestrales que tienen que hacer. Entonces, acá se establece precisamente que el vehículo deberá contar con esa documentación para poder transitar en el territorio nacional y los aspectos a tener en cuenta pues de nosotros los conductores pues para también realizar el tránsito sin ninguna complicación. Es de esa forma entonces como abordamos esta segunda gran parte que hace referencia al régimen nacional de tránsito, refiriéndose a los requisitos para el conductor y para el vehículo en temas de lo que normativamente debe cumplir para poder transitar sin ningún inconveniente. Muchos de nosotros pues ya lo conocemos, ¿sí? Quizá el único cambio dentro de este esquema es el tema de la portabilidad, es decir, del llevar los documentos o no, que ya les explicaba hace un momento, ¿vale? Bien, luego nos vamos entonces a nuestro título 3 y acá hablamos de las famosas normas de comportamiento. ¿Esas normas de comportamiento a qué se refieren? Bueno, a cómo se deben, eh, valga la redundancia, comportar todos los actores viales. Y ahí están en rojo, fíjense, peatones, conductores, pero también están motociclistas, pero también están ciclistas. Y además de establecer esas normas de comportamiento para, en general, todos los actores viales, pues también se abre y establece cuáles son las características y clasificación de las señales de tránsito, entre otros elementos complementarios, ¿cierto? Y no menos importantes, como el uso de las vías, el tema, pues por supuesto, de procedimientos que se deben dar en el tránsito en actividades colectivas o públicas, que también puede darse en el día a día y sobre la vía, en donde encontramos entonces los elementos de los que nos habla este Código Nacional de Tránsito, específicamente en el título 3 sobre las normas de comportamiento. Y ya vamos a ver algunos artículos asociados precisamente con este título 3, que es el más relevante, o bueno, uno de los más relevantes en el ejercicio que estamos desarrollando el día de hoy. Sin embargo, antes de pasar a ver los ejemplos, vamos a repasar el título 4. El título 4, pues como ya lo mencionábamos, hace referencia a las sanciones y procedimientos, es decir, a lo que sucede cuando incumplimos las normas que están definidas, perdón, en el Código Nacional de Tránsito. Es entonces de esa manera como acá se define. Primero, cuáles son las sanciones, ¿cierto? ¿Qué es una sanción? Y bueno, todos los elementos del protocolo en caso de que se cometa una infracción. Entonces, en el orden de ideas de lo que está asociado en este capítulo es primero entender que cuando cometemos una infracción es porque violamos alguno de los elementos o normas o artículos que están definidos en el código, que están no solamente en el título 3, sino en los otros dos. Y luego, después de que cometemos una infracción, pues el agente de tránsito, ¿cierto? Nos va a generar una orden de comparendo, ¿cierto? Como pues su nombre lo indica, una orden para comparecer y que asimismo se valide o no que nosotros cometimos o no la infracción, ¿de acuerdo? Si se valida en este caso, pues que cometimos la infracción, se va a generar algún tipo de sanción asociada a la condición en la que cometí la infracción. Es decir, por ejemplo, si excedimos la velocidad, pues una sanción asociada con esa infracción, pues va a ser una multa. En este caso, pues que hace referencia a lo que, como ya lo mencionábamos en algún momento, lo que nos pega el bolsillo. Pero si es una infracción asociada, por ejemplo, con el consumo de alcohol,
pues bueno, vamos a encontrar que las sanciones van a ser diferentes. No solamente la multa, sino también la inmovilización del vehículo, la suspensión de la licencia de conducción, entre muchas otras más. Entonces, cuando nos referimos a sanciones, es esa medida que se adopta como consecuencia de una infracción que cometimos. Y allí tenemos pues las 8 sanciones que están definidas en el Código Nacional de Tránsito, partiendo de la amonestación, que es el famoso comparendo pedagógico, la multa, que es como lo decíamos ya, el tema económico, la retención preventiva de la licencia, suspensión de la licencia, dependiendo de la gravedad de la infracción, y también será en función a un periodo de tiempo, 3, 2, un año, e incluso la cancelación de la licencia de conducción, como ya lo dijimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Inmovilización del vehículo, retención del vehículo. A esto hacemos referencia a las sanciones que están previstas en el famoso Código Nacional de Tránsito, ¿de acuerdo? Entonces, pues la idea es nunca llegar acá, pero sí, pues tenemos que reconocer y entender un poco cómo es esa cadena para llegar hasta aquí. ¿Listo? Recuerden, cometemos la infracción, se genera una orden de comparendo, luego se genera una sanción y dentro de esas sanciones pues encontramos estas. Sin duda alguna, nunca, ojalá lleguemos a ellas, pero pues sí entender un poco su dimensión. Vamos entonces a repasar algunos elementos que hacen parte de este título y fíjense que si nos vamos a específicamente los asociados con los conductores, pues vamos a encontrar una amplia rama de elementos que están definidos para nosotros. Transitar por donde debe ser, utilizar el cinturón, retroceso en las vías públicas, mal estacionamiento, utilización de las luces direccionales. Como lo dijimos ya en uno de los puntos en los que abordamos, estos aspectos resultan siendo pues de sentido común. Sin embargo, muchas veces se los pasamos por alto. Y pues no por ser de sentido común o por ser entre comillas sencillos, pues debemos relegarlos a un segundo plano. De tal manera que debemos reconocerlos primero y ponerlos en práctica. Vamos a arrancar entonces, ¿cierto? Viendo a través de un pequeño ejemplo situaciones que pasan en el día a día y que están relacionadas, pues en efecto, en el código. Fíjense ustedes, quiero que analicen la imagen que está en la parte superior derecha y vean lo que sucede con esos motociclistas. ¿Qué sucede con los motociclistas? Pues por dónde va transitando, por dónde debería transitar. Sabemos que sería una condición ideal que todos los motociclistas transitaran ocupando un carril uno detrás de otro. Sin embargo, ni la infraestructura ni el volumen de este tipo de vehículos permite que sea así.
Es de esa manera entonces como vemos que esto se convierte en un hábito, en una condición que es de la cotidianidad, pero que no deja de ser insegura. El código establece que cada vehículo debe transitar ocupando su propio carril y debe transitar, en este caso los motociclistas, desde el artículo 94 y 95, uno detrás de otro. En este caso, fíjense que muchas veces, si bien vemos que puede ser algo utópico, como lo mencionábamos en nuestro país, pues la condición segura pues es otra, ¿sí? Esta es una condición insegura que más allá de la infracción que se nos pueda generar, nosotros debemos reconocer, porque no siempre tenemos que estar actuando de una forma policiva, actuar de una forma adecuada cuando nos están viendo o cuando está la gente de tránsito o el jefe. Siempre tenemos que reconocer que más allá de una posible sanción, pues está en juego nuestra vida. Y pues en este caso, pues debemos adoptar acciones que permitan enmarcarla en condiciones seguras. Siempre debemos transitar ocupando nuestro carril, pero pues no solamente es cuestión en este caso del motociclista, sino de cualquier actor vial. Fíjense muchas veces que cuando va el motociclista delante de nosotros ocupando un carril, empezamos con el pito a presionarlo para que se quite, ¿cierto? Para que le haga, porque nosotros mismos hemos creado esa brecha, pues que los lleva a ellos a hacer ese desplazamiento, en este caso, en esas condiciones. Sin embargo, es algo que no debemos normalizar y que, en efecto, como ya lo hemos dicho, tenemos que evitar. Por otra parte, encontramos, ¿cierto?, múltiples situaciones que se dan en el día a día. Eh, no solamente la que veamos previamente, sino en este caso las acciones de detención. Ustedes en la labor que realizan, pues tienen un deber elemental y es el comunicar las acciones que van a realizar, como cualquier otro conductor lo tiene que hacer. Pero ustedes tienen que mantener esa acción constante y muy presente. Si ustedes van a dejar a recoger un pasajero, siempre habrá que señalizar la maniobra, la direccional para indicar que se van a detener, ¿cierto? Las estacionarias para indicar que están estacionados y luego, una vez vayan a iniciar la marcha, pues la luz para indicar que se van a incorporar a la vía. ¿Por qué? Pues son situaciones de sentido común, como ya lo dijimos, y que permiten anunciar a los demás actores viales las maniobras que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Muchas veces se omite esto, se nos olvida, se pasa por alto, pero no sabemos si la otra persona va distraída o si de pronto no percibió que nosotros ya íbamos a arrancar y ahí es donde se puede generar un pequeño conflicto. De allí que las luces son un elemento esencial para comunicarnos con los demás actores viales, sea cualquiera que sea la maniobra que vayamos a realizar. Detención, inicio de marcha, estacionamiento, ¿cierto? Adelantamiento, cualquiera que implique, ¿cierto? O cualquiera que sea de estas maniobras, pues nos tienen que llevar a utilizar las luces direccionales como herramienta o como mecanismo de comunicación con los demás. Situaciones que se encuentran también uno muchas veces en la vía. Pues bueno, encontramos en este caso en oportunidades, intersecciones que no están señalizadas. Yo tengo la vía, que la carrera tiene la vía, que la calle tiene la vía. Bueno, son dilemas que muchas veces quedan ambiguos, ¿cierto? Y dependiendo de quién grite más, pues así se resuelven en la vía, ¿no? Cuando hay un accidente en una zona de estas, es yo llevaba la vía, usted llevaba la vía, en fin. Sin embargo, lo que establece el código es muy sencillo. Es en zonas de estas en las que no exista una señalización o una prelación previamente establecida, pues lo que tienen que hacer ambos conductores será detenerse sí o sí. ¿Y detenerse y hacer qué? Pues bueno, esperar hasta que se genere una condición segura. En este caso, ¿cuál es la condición segura? Pues bueno, entre los dos conductores una vez se detengan, pues habrá que existir un análisis en términos de la prelación. Si suponemos que va un vehículo, en este caso en el carril de abajo, de sur hacia el norte, y vemos el vehículo amarillo que va de oriente a occidente, nos encontramos que el código establece que en estas situaciones quien tiene la prelación es el vehículo que esté a mano derecha. Es decir, en este caso, el vehículo amarillo sería quien tendría la prelación, porque el vehículo que está ubicado en el sentido de circulación de sur a norte, pues es el único carro que tiene a la derecha, ¿sí? El amarillo no tiene ningún vehículo a la derecha, por lo tanto él es el que tendrá la prelación, ¿sí? Son aspectos básicos, tal vez que ustedes ya conocían, pero nuevamente como lo decimos, que son supremamente relevantes e importantes. Ya lo mencionamos, la comunicación en la conducción es fundamental y a través de las luces será la manera en que nosotros lo hagamos. Fíjense que no es un favor, sino que es una obligación
lo que tenemos que hacer. Y el artículo 67 lo dice, todo conductor está obligado. Conductor de bicicleta, motocicleta, automóvil, bueno, cualquier tipo de vehículo. E incluso le habla a los motociclistas y a los ciclistas. Si ustedes se les dañan las luces e incluso al conductor, por cualquiera que sea el motivo, utilicen la señalización corporal, ¿cierto? Para indicar que usted va a hacer alguna actividad. Esta es que va a girar a la derecha, luego si hacia abajo detenerse o el brazo extendido que va a girar, depende de, dice, en caso de, pues utilice señales manuales para anunciar la maniobra que usted vaya a realizar. Entonces no hay excusas para indicar una acción, en este caso, pues que esté enmarcada en lo que mencionábamos previamente del señalizar. Sí o sí hay que hacerlo y acá está definido las maneras en que se deben hacer. Ahora, pues en la medida de lo posible, entre más antes lo hagamos, pues muchísimo mejor, ¿sí? ¿Qué sugiere el código? Pues que se haga más o menos 60 metros antes de realizar el giro, ¿listo? Y en este caso en velocidades que sean medidas altas. Y luego 30 metros en zonas urbanas o en zonas en las que haya velocidad baja. Una referencia de 3 a 4 segundos antes de que ustedes hagan el giro, ese será más o menos el promedio, una recomendación complementaria para el uso de las señales. Entre más entre más antes las pongamos o con más anticipación, perdón, entre más anticipación tengamos el uso de las luces, pues será muchísimo mejor para la comunicación frente a los demás actores viales. Por otro lado, estacionamiento, importante. Solamente cuando vamos a hacer el estacionamiento tenemos permitido la reversa o cuando sea una acción de emergencia. De lo contrario, pues no está permitido. En este caso, tampoco estará permitido estacionarse en las zonas de tránsito peatonal, muchas veces como las bermas, los andenes y demás. El reversazo que conocemos es inseguro. ¿Por qué? Por la cantidad de puntos ciegos que se generan cuando estamos realizando esa maniobra. ¿Sí? Estamos realizando la maniobra, tenemos muchos puntos ciegos, puede ocurrir un accidente. Hemos presenciado muchos accidentes y hemos adelantado en situaciones en las que atrás hay una moto, un vehículo muy pegado y bueno, se da esta situación. Entonces, pues bueno, no sobra decir que hay que tener precaución si es necesario realizar una maniobra de estas y dos, pues no hacer maniobras o acciones de estacionamiento sobre las zonas de tránsito peatonal o sobre las vías públicas en general, ¿vale? Bien. Por otro lado, nos encontramos en general prelaciones en la conducción, en complemento a la que ya veíamos de la intersección vial que no está señalizada. Fíjense que acá en el ejemplo tenemos tres vehículos, uno azul, uno amarillo y uno rojo. Vamos a analizar el amarillo y el rojo, ¿sí? Y analizarlo específicamente las flechas de color azul. Esas flechas de color azul indican el sentido de circulación de los vehículos. Desde la imagen se ve que el amarillo va a girar a la izquierda y el rojo va a girar a la derecha. Yo les pregunto acá, ¿cuál de los dos tiene la prelación? Bueno, tómense 1 o 2 segunditos. Bueno, muy bien, muy seguramente ya tienen la respuesta, sin embargo, con base en el contexto de este artículo, pues vemos que el que tiene la prelación es el que gira a la derecha, es decir, el vehículo de color rojo, ¿listo? Y en este caso, si por ejemplo el rojo fuera a seguir derecho y el amarillo de igual forma va a girar a la izquierda, tiene prelación el que sigue de frente, es decir, el vehículo de color rojo, ¿listo? Bien, son elementos, fíjense que muchas veces, pues bueno, tenemos presentes o desconocemos, pero que de igual forma son extremadamente relevantes cuando nos desplazamos en la vía. Ya lo mencionábamos, el inicio de la marcha, que también es importante reconocer que hay que adoptar esta acción de utilizar la luz direccional. Fíjense, prohibiciones de adelantar, que pues intersecciones en tramos en las que haya tránsito peatonal por la derecha, cuando la señalización no lo indique que está prohibido, pues bueno, serán situaciones en las que no debemos hacerlo. Estos elementos, pues fíjense, son de sentido común y la premisa base frente a este aspecto es que no genere una condición de riesgo para los demás actores viales. De lo contrario será realizar la maniobra siempre de la misma manera. Luz direccional, o bueno, más bien, garantizar que tenemos el espacio suficiente, ¿cierto? Luz direccional, inicio de la marcha, potencia y velocidad suficiente y luego ya podemos completar nuestra maniobra, siempre utilizando la señal direccional y el pito como complemento para iniciar
y finalizar la maniobra, ¿de acuerdo? Esto a propósito de lo que nos dice el artículo 73. Y este pequeño video, fíjense, para ver cómo todos nosotros, como actores viales, tenemos mucha responsabilidad. Fíjense, nuevamente voy a ponerlo. Fíjense cómo entonces los ciclistas, el conductor, todos tenemos una responsabilidad cuando nos desplazamos allá afuera. Las normas que hemos visto en el código no solamente para el que conduce, como lo dijimos, son para todos. En este caso nos encontramos una situación en la que pues posiblemente se tenía un exceso de velocidad por parte del conductor del camión, pero también un acto inseguro y negligente por parte del ciclista que transitaba por una zona que no estaba permitida para hacerlo, ¿de acuerdo? Esto pues refleja, como ya lo hemos mencionado, que las normas del código están planteadas para todos, ¿sí? Sin excepción. Bien, por otro lado nos encontramos que frente al estacionamiento debemos hacerlo como mínimo a 5 metros de la intersección y máximo a 30 metros del andén. Pues aquí a 30 centímetros, perdón. Los 5 metros de la intersección pues es para que cuando cualquier vehículo que va a llegar a la intersección pueda tener visibilidad de las o de los vehículos, ¿cierto? Que están transitando en la vía a la que él se va a incorporar. Eso es, digamos que, lo que se plantea desde este artículo 75 a propósito de esa condición tan importante. Bien, por otro lado, encontramos la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es un elemento de seguridad pasiva en los vehículos que tiene una función muy importante y es retener a los ocupantes en caso de que llegase a ocurrir un accidente para que no se desplazasen fuera del vehículo o dentro del mismo y pudiesen llegar a tener lesiones. En vehículos que son modelos, en este caso, a partir del 2005, ¿cierto? Ya deben todos los ocupantes utilizar el cinturón de seguridad y en los modelos anteriores, pues el conductor y el pasajero. Sin embargo, pues todos deberíamos usarlo, ¿sí? Como ya lo decíamos, es un elemento de seguridad pasiva que tiene unas implicaciones muy, muy importantes en términos de seguridad y protección a los ocupantes, ¿vale? Por eso ustedes como conductores deben utilizarlo sí o sí. Y por otro lado, en complemento a lo que ya hemos dicho, y no solamente frente a la seguridad de nosotros, sino de los pasajeros, pues es importante evitar el aprovisionamiento de combustible con los pasajeros a bordo o cuando se esté prestando el servicio. ¿Sí? Vamos que se nos puede pasar X o Y motivo, tanquear el carro, pero pues habrá que solicitar el descenso de los pasajeros con el objetivo de que pues no se ponga en riesgo su integridad, ¿cierto? Y pues por supuesto la de nosotros. Además que se contempla una sanción tipo multa dentro del Código Nacional de Tránsito bastante robusta en caso tal de que se eh, verifique o identifique que se está realizando esta acción por parte del conductor, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a ver dos situaciones para cerrar este ejercicio a través de un pequeño taller y vamos a dejarlo acá, la primera imagen. Quiero que ustedes por favor busquen en internet el Código Nacional de Tránsito, lo descarguen y lo tengan en sus teléfonos. ¿Por qué? Pues porque es una fuente supremamente importante de consulta en caso de, para repasar o estudiar, como decimos, ¿cierto? O en caso de una situación que se pueda dar algún hecho vial, pues también como fue el de consulta. No es como dicen los agentes, se volvió abogado, no, es para estar informados, ¿listo? Entonces, para esta primera situación, ¿qué identifican ustedes? Entonces, por favor, hagan el ejercicio, descarguen el código y consulten qué código o más bien qué artículo del título 3 del Código Nacional de Tránsito aplica en esta imagen. ¿Listo? Entonces recuerden, Código Nacional de Tránsito, se van a ir al título 3 y van a buscar en ese título 3 qué artículos están asociados con esta imagen, ¿vale? Bueno, muy bien. Si ya buscaron, van a encontrar entonces en ese orden de ideas que está el acto inseguro, no uso del cinturón, ¿cierto? Y el uso del celular. Encontramos dos artículos asociados con esto. Primero, el artículo 82, que establece la obligatoriedad del uso del cinturón, que ya lo habíamos visto hace unos instantes, y el artículo 131, que se sale del título 3 y va al título 4, ¿sí? Porque, ¿qué se reglamenta? Pues la sanción por el uso de equipos móviles en la conducción, e inclusive una maniobra insegura y peligrosa para todos los actores viales. Bien, vamos con la segunda imagen y pues quiero que ustedes identifiquen acá
qué comportamientos inseguros ven y qué artículos aplican. Nuevamente vamos a hacer una pausa, van a buscar y lo van a desarrollar. Listo, muy bien. Entonces encontramos, no uso el puente peatonal, vemos el peatón ahí a la izquierda, ¿cierto? Una señorita, falda rosada, chaqueta negra, realizar acciones de giro inadecuadas, el motociclista de la moto roja y no transitar correctamente sobre la vía, hablando en este caso del mismo personaje. ¿Qué artículo relacionamos acá? Bueno, la circulación peatonal desde el artículo 57, la utilización de señales que la veíamos que es obligatoria y la obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. ¿Listo? Es un ejercicio, pues fíjense, interesante, importante que debemos desarrollar. Esta otra situación, ¿qué opinan ustedes? Bueno, muy bien. En efecto, entonces tenemos invasión de carril, adelantamiento inseguro. ¿Por parte de quién? De otros actores viales, como lo son los ciclistas. ¿Vale? Bien. Vemos entonces que estos elementos asociados con el contexto normativo son importantes, reforzarlos, entenderlos y continuar estudiándolos. Ya ustedes tienen el código descargado, esperamos que hayan hecho el taller, en este caso consultando, porque eso nos motiva a buscar, a entender el código, ¿cierto? Y a ver esos elementos que podemos desconocer, que están allí definidos, que como ya lo dijimos, pueden ser de sentido común, pero que nunca los hayamos entendido. Señores, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio y bueno, esperamos en este orden de ideas vernos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.